Martín. Te digo. Perfecto. Bien. Así que continuamos con los requerimientos. Determinación de requerimientos del sistema. Recuerden que en esta etapa seguimos con la etapa del análisis, seguimos con la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y acá es donde evaluamos más en profundidad los requerimientos, lo que necesita el usuario, ¿no? Lo que quiere el usuario con relación a la funcionalidad, ¿no? Que se va a convertir en una característica de nuestro sistema, ¿no? Como estamos diciendo, por ejemplo, para controlar el stock, el requerimiento sería control de stock, un sistema de gestión para control de stock, ¿no? Algo genérico. Entonces nosotros tenemos que evaluar el control de stock. Está involucrado varios procesos. Como dijimos, el proceso de compras, ¿no? Y el proceso de ventas, ¿no? Por ejemplo, cuando vendemos un producto, lo tenemos que descontar del stock. Y cuando compramos un producto, tenemos que aumentar del stock, ¿no? Entonces, mínimamente, cuando nos pide ese tipo de requerimientos, nosotros tenemos que ver qué actividades están involucradas en ese requerimiento, ¿no? Y a partir de ahí analizarlo, recopilar toda la información, que eso es muy importante. Si nosotros conocemos la información, los datos que necesita el usuario, después va a ser mucho más sencillo tanto el diseño como el desarrollo, ¿no? Tenemos que tener bien claro cuáles son los requerimientos y que no se nos escape ningún dato, ninguna información, porque después es mucho más complicado, ¿no? Si, por ejemplo, si los requerimientos están mal definidos, recién nos vamos a enterar cuando instalamos el sistema y cuando el usuario lo está utilizando, ¿no? Recién ahí vamos a tener ese feedback, ¿no? Y que nos va a traer muchos problemas porque tenemos que modificar muchas cosas, ¿no? Desde la base de datos, desde los formularios, ¿no? Vamos a perder tiempo, ¿no? Que el tiempo es plata, y además vamos a tener que modificar el sistema en varias etapas porque no lo tenemos definido con anterioridad, ¿no? Entonces, muy importante identificar cuáles son los requerimientos o los pedidos del usuario, del cliente, ¿no? Estos requerimientos, estos pedidos se van a convertir en funcionalidades, en características que va a tener nuestro sistema, ¿no? Otro requerimiento, otro pedido, por ejemplo, van a ser bueno, como dijimos, administrar las cuentas corrientes, ¿no? Cuando nosotros realizamos una venta, que puede ser en cuenta corriente, nosotros tenemos que sí o sí registrar un cliente, ¿no? Primero dar de alta un cliente con todos los datos, por ahí el negocio te puede pedir
algún tipo de documentación, el DNI, un recibo, un servicio, ¿no? Para darle el alta al cliente, y después se genera, por ejemplo, una venta en cuenta corriente, ¿no? Esa sería una etapa. Después, la otra etapa, cuando va a pagar el cliente, ¿no? Va a ir al sector de cobranzas, donde se va a registrar en el sistema el pago, ¿no? Para cancelar o disminuir la cuenta corriente, para cancelar la factura de esa cuenta corriente o el total de la cuenta corriente o parte, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de cuenta corriente, hablamos de dos procesos, el de facturación de clientes, de facturación de venta, digamos, y de cobranza. Después, las notas de crédito, ¿no? Por si hay alguna devolución del producto y actualización de la cuenta corriente, o la nota de débito, por si el cliente se demora más de lo habitual, más de lo acordado, en pagar la factura, entonces se genera una nota de débito con el saldo pendiente. Bien, entonces ese sería, por ejemplo, otro requerimiento, ¿no? Por cada requerimiento tenemos que evaluar cuáles son las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Y identificarlas bien y saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Básicamente, qué documentos se utilizan, ¿no? Qué datos se deben cargar, ¿no? Qué datos se deben cargar o registrar, qué información debe brindar el sistema, ¿bien? Cuáles son los pasos a seguir, ¿no? En cada una de las actividades, ¿bien? Dónde comienza, dónde finaliza, ¿bien? Tenemos que conocer absolutamente todos los pasos para definir bien cuáles son las actividades, ¿no? Que tiene ese requerimiento. ¿Bien? Entonces, acá en la determinación de los requerimientos, también utilizamos las técnicas para recopilar toda la información que necesitamos, ¿no? Entrevistas, encuestas, registros, consultar registros y la observación personal, ¿no? Una vez que tenemos toda esa información, podemos utilizar, por ejemplo, los diagramas de flujo de datos que me permiten representar la lógica, de cada uno de los procesos, de cada una de las actividades. ¿Bien? ¿No? Representar lógicamente para saber, ¿no? Para organizar, ¿no? Y también para documentar toda la información de este proyecto, ¿no? De este sistema que que estamos desarrollando. Bien, es muy importante representar, puede ser a través de los diagramas de flujo de datos o otras tecnologías, ¿no? Como UML, por ejemplo, para saber cuáles son para representar los requerimientos y para que sea más fácil de interpretarlos, ¿no? Entonces, investigación preliminar y determinación de los requerimientos es parte del análisis, ¿no? Son dos etapas, ¿no? Fíjense que, como dijimos,
para continuar con una etapa, hay que finalizar la anterior, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Esto es un paso a paso. Una vez que tenemos definido cuáles son los requerimientos del sistema, ¿no? Lo que quiere el usuario, venimos a la parte del diseño del sistema, ¿no? En el diseño del sistema, la pregunta que tenemos que resolver es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Dijimos que en la investigación preliminar y en la determinación de los requerimientos, identificamos qué es lo que vamos a hacer. Y en el diseño, cómo lo vamos a diseñar, ¿no? Para eso tenemos distintos tipos de diseño, ¿no? El diseño de entrada, que es básicamente son el diseño de los formularios para la carga de datos, ¿no? Por ejemplo, como hicimos en la actividad de Access, ¿no? El diseño de entrada de los formularios, por ejemplo, para cargar los productos, los clientes, ¿no? Para cargar las facturas. Bien, acá tenemos que diseñar cuáles van a ser los formularios de entrada, ¿no? Siempre a partir de la información que recopilamos, ¿no? En las etapas anteriores, ¿no? Por eso se sigue, se sigue paso a paso, ¿no? Si tenemos bien la investigación preliminar y los requerimientos, vamos a diseñar el sistema lo más aproximadamente posible, ¿no? Lo más correctamente posible, ¿no? El diseño siempre es en base a la determinación de los requerimientos y la investigación preliminar. ¿Bien? Entonces tenemos el diseño de entrada, ¿no? Que básicamente que es la carga de los formularios, ¿no? Ahí en el diseño de entrada, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos o definimos qué datos va a tener cada uno de los formularios, ¿no? Por ejemplo, el código de artículo, la descripción del artículo, código de barra, el rubro, ¿no? El precio de costo, ¿no? El porcentaje de ganancia, el precio de venta, ¿no? Vamos a definir los distintos, los datos que vamos a tener en cada formulario, vamos a definir qué operaciones se realizan, ¿no? Por ejemplo, para agregar, para modificar, eliminar un artículo. Bien, y todos los diseños tienen que ser, digamos, similares, ¿no? Tiene que llevar una lógica de diseño, ¿no? Eso después lo van a ver en otras materias. Entonces tenemos el diseño de entrada, también tenemos el diseño de salida, ¿no? El diseño de entrada es la carga de los formularios y el diseño de salida generalmente son las consultas, ¿no? Las consultas por pantalla, los informes o por pantalla o por impresora, ¿no? Consultas e informes, los reportes, las estadísticas, ¿no? Toda la información que brinda el sistema, ¿no? A partir de un proceso y los datos de entrada, ¿no? Entonces, también tenemos que definir el diseño de salida de cada uno de las consultas y de los informes. ¿Bien? Ese es otro tipo de diseño. Después tenemos el diseño de los algoritmos, el diseño
de los procesos, ¿no? De la lógica, bien, que básicamente son lo que ustedes conocen, que son los algoritmos o un español estructurado, ¿no? Que básicamente cuando yo programo un algoritmo, no estoy programando en un lenguaje particular, ¿no? Sino simplemente la lógica, conozco la lógica y lo tengo que adaptar después a un lenguaje en particular. Pero me va a servir para saber cuál es la lógica de ese proceso. Bien. Entonces tenemos diseño de entrada, diseño de salida, diseño de los procesos, ¿no? Que son los algoritmos. Después, algo muy importante que es el diseño de la base de datos, ¿no? Todo sistema, vamos a tener una o varias bases de datos donde vamos a almacenar la información. Y acá es donde vamos a diseñar. ¿Qué significa diseñar? Definir cuáles van a ser nuestras bases de datos, cuáles van a ser las tablas, ¿no? Qué campos va a tener cada tabla, ¿no? Los tipos de datos, ¿bien? Vamos a hacer un diseño de la base de datos, ¿no? Que es muy importante, que acá es donde se va a almacenar la base de datos. Siempre estos diseños lo vamos a hacer, depende el sistema, ¿no? En relación a los requerimientos del sistema. Esto es fundamental. Por eso todas las bases de datos son distintas, diferentes, ¿no? Porque depende, están muy relacionadas con los requerimientos del sistema. Bien. Por más que, por ejemplo, tengamos dos sistemas similares, por ejemplo, no sé, para casas de electrodomésticos, para dos casas de electrodomésticos, por ahí los requerimientos son distintos porque la cultura organizacional es distinta, se manejan, los procesos son los mismos de compra-venta, pero por ahí las actividades, ¿no? Son distintas, los requerimientos son distintos de cada empresa. Entonces la base de datos va a ser distinta para uno que para otra. Bien. Entonces siempre tengo que realizar el diseño en base a los requerimientos. Eso es fundamental. Bien. Entonces tenemos el diseño del sistema, es decir, de cómo vamos a resolver el problema. Bien, diseño de la base de datos, de entrada, de salida, bien, de los procesos. Bien, y acá también va a estar el diseño de cómo vamos a implementar el sistema. Bien, si la base de datos la vamos a hacer en la nube, bien, si va a estar centralizada, si va a ser distribuida, bien, si el sistema va a estar desarrollado dentro de una red, bien, también acá hacemos el diseño, el croquis, el diseño de cómo se va a implementar nuestro sistema, bien. Acá ya tenemos las tres etapas, ¿no? De la investigación, determinación de los requerimientos y el diseño del sistema. Bien. Una vez que tenemos estas tres etapas, que son muy importantes y fundamentales, recién vamos al desarrollo del sistema, ¿no? Fíjense que antes de programar o tirar una línea de código,
tuvimos que pasar todas estas etapas, ¿no? 3 etapas. Bien, entonces es muy importante saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer para luego programarlo o desarrollarlo, ¿no? Para luego programarlo. Entonces, en la parte del desarrollo del sistema, básicamente lo que hacemos, elegimos el o los lenguajes que se adapten a la naturaleza de nuestro sistema, ¿no? Y comenzamos a desarrollar el sistema siempre teniendo en cuenta las etapas anteriores, ¿no? Es decir, el programador ya va a saber cómo va a ser el diseño de cada uno de los formularios, cómo va a ser el diseño de la base de datos, cómo va a ser la lógica, ya va a tener la lógica de cada uno de los formularios, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles van a ser los requerimientos del sistema? ¿No? ¿Cuáles tienen que ser las funcionalidades? Bien, va a tener la información detallada de todo lo que necesita programar. Entonces, así es mucho más fácil y más productivo el desarrollo o la parte de programación, ¿no? El desarrollo del sistema o la programación del sistema, ¿no? Va a tener que elegir, por ejemplo, un sistema de base de datos, o de SQL Server, o MySQL, o, bueno, o el que decida el grupo de desarrollo, ¿no? Y, por ejemplo, un lenguaje de programación como C#, como Visual Basic, y si va a ser un proyecto de escritorio, un proyecto web, o de una aplicación móvil, o una combinación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, comienza la programación, pero siempre con la documentación, ¿no? de las etapas anteriores. ¿Bien? Tiene toda la información. Solamente lo que necesita es programar, ¿no? Ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿no? Entonces es mucho más fácil desarrollar de esta manera un sistema, ¿no? Porque ya tiene toda la información, ¿no? Cuando en programación a ustedes le dan la consigna, ¿no? Para crear un algoritmo, si esa consigna es clara, es mucho más fácil de programarla, ¿no? Si esa consigna es clara y si tiene toda la información que ustedes necesitan, es mucho más fácil programarla que si tiene dudas en la consigna, ¿no? Si tienen dudas en la consigna es porque por ahí no es muy clara o no tiene toda la información que necesita. Bueno, acá pasa lo mismo. Si uno tiene toda la información que necesita, ¿no? Es mucho más fácil de programar. Ustedes solamente, o el programador, se sienta y comienza a programar lo solicitado, ¿no? Una vez que, bueno, concluye el desarrollo de la parte de programación, el desarrollo del sistema en un lenguaje o varios lenguajes que determine el equipo de desarrollo, una vez que, bueno, programaron el sistema,
está la parte de la prueba integral del sistema, ¿no? Donde se prueba en un ambiente similar al que tiene el cliente, ¿no? Y ahí se realizan todas las pruebas necesarias, ¿no? Para que el sistema funcione, ¿no? Antes de la instalación del sistema, ¿no? Entonces hacemos las pruebas en un ambiente similar al que se va a implementar, ¿no? Y utilizando distintos tipos de usuarios que no sean los mismos generalmente que lo programaron, ¿no? Hay distintas técnicas para realizar las pruebas, ¿no? Del sistema. Y bueno, una vez que está testeado y probado, recién ahí viene la parte de implantación y evaluación, ¿no? Que básicamente es la instalación del sistema. Fíjense que el contacto con el cliente lo tuvimos en la investigación preliminar y en la determinación de los requerimientos del sistema, ¿no? Luego, en el diseño, desarrollo y prueba de los sistemas, casi no hablamos con el cliente, ¿no? Porque estas tres etapas son puramente de los analistas, ¿no? La responsabilidad es de los analistas. Entonces, recién entre la determinación de los requerimientos, una vez que concluimos o obtenemos toda la información que necesitamos del usuario, ¿no? Con respecto a los requerimientos, recién cuando instalamos el sistema lo vamos a ver nuevamente al usuario, ¿no? Entonces, en estas tres etapas puede pasar un tiempo prudencial, ¿no? Por eso es muy importante definir bien cuáles son los requerimientos del sistema, porque si no, si hay algún error en la parte de los requerimientos, porque no lo definimos bien por omisión o porque, bueno, por otros motivos, recién nos vamos a enterar cuando instalemos el sistema y el usuario lo empiece a utilizar, ¿no? Entonces acá en la implantación y evaluación, bueno, es la parte donde se instala el sistema, después se realiza una evaluación, se realiza la capacitación del sistema, después la evaluación del software, ¿no? Y del proyecto, ¿no? El equipo de desarrollo lo evalúa cómo salió el sistema, ¿no? Cómo fue el proyecto, si fue exitoso, si cumplieron los objetivos, ¿no? Si el cliente está conforme, ¿no? Una evaluación general para poder mejorar, ¿no? Para que el equipo de desarrollo pueda mejorar, ¿no? Y después viene la parte de mantenimiento del sistema. Bien, entonces, bueno, después cuando se instala el sistema en la implementación, bueno, hay distintas formas de implementar el sistema. Por ejemplo, hay que ver si, por ejemplo, si no hay un sistema anterior, ¿no? Si es el primer sistema que instala la organización, antes de utilizarlo, bueno, primero se realiza la capacitación y después
hay distintos métodos para implementarlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si no hay un sistema anterior, lo que se hace, lo que se hace primero, por ejemplo, cargar los artículos, ¿no? O se cargan todos los artículos, o se carga un rubro, ¿no? Es decir, un grupo de artículos, y se evalúa el sistema con ese grupo de artículos, o se cargan todos los artículos y se evalúa con el sistema completo, ¿no? Entonces, primero se pueden cargar los artículos, los precios, el stock, ¿no? Hay diferentes formas de implementación, ¿no? Por ahí, si tienen un sistema anterior, lo que se hace es, en paralelo, se utilizan los dos sistemas, el anterior y el actual, hasta que se ajuste el sistema actual, digamos, esté bien aceitado, ¿no? Se eliminen los bugs, los errores, ¿no? Y quede perfectamente implementado el sistema, ¿no? Entonces hay diferentes formas de implementación de un sistema, ¿no? De acuerdo si hay un sistema anterior o no. Por ahí, si hay un sistema anterior, hay que importar, hay que exportar los datos del sistema anterior y incorporarlos o importarlos al nuevo sistema, ¿no? Hay distintas formas de implementación, o se puede instalar una parte del sistema que se evalúa, y después, si funciona, se continúa con la otra parte del sistema, o módulos que se llaman. ¿Bien? Hay distintas formas de implementación de acuerdo al contexto, ¿no? Hay que ver las diferentes variables. ¿Bien? Y por último, una vez que se instala, obviamente hay que capacitar a todo el personal, ¿no? Para que vea cómo funciona el sistema, ¿no? Los distintos módulos, los distintos formularios, y bueno, y muchos sistemas obviamente tienen la ayuda en línea para evacuar cualquier duda o consulta. ¿Bien? Y después, como decíamos al principio, el sistema tiene un servicio, o se debe implementar un servicio postventa, que es, digamos, la actualización. Como cuando compramos un auto, tiene un servicio postventa, acá también, ¿no? Y que se refiere a las distintas actualizaciones que puede tener un sistema, ¿no? De acuerdo a la coyuntura, al momento, a lo que necesite el cliente, ¿no? Si es agregar nuevos procesos, consultas, informes, o alguna información importante que necesite, ¿no? O por ejemplo, no sé, que obliga... Papi, se rompió la cocina. Ay, bueno, ahí voy a arreglarlo en un ratito. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, el gobierno obliga a las empresas, no sé, a facturar a través de la factura electrónica, por ejemplo. Entonces, el sistema hay que actualizar el sistema para que se adapte a lo que pidió el gobierno, ¿no? En este caso, la
la FIP, ¿no? Por ejemplo. Bien. O algún requerimiento que necesite el usuario. Entonces se realiza un mantenimiento. Se salió, Bueno, pero hay un agujero. Ahí. bueno, no importa, yo después lo arreglo. Déjalo allá. Bien. Entonces, estas actualizaciones no están contempladas generalmente en el presupuesto, ¿no? Y tienen un costo aparte, ¿no? De acuerdo a lo que requiera en el momento, ¿no? Entonces un sistema no finaliza en la instalación y un sistema a medida, estamos hablando, ¿no? Un sistema a medida no finaliza en la instalación del sistema en sí, sino que tiene a lo largo del tiempo unas actualizaciones, ¿no? Eso de acuerdo a la necesidad del cliente y bien, a la necesidad del cliente y al trato que tenga uno durante todo este proceso, ¿no? Pero bueno, por ahí un sistema lo pueden mantener durante, no sé, varios años, ¿no? Por eso, e irlo actualizando de acuerdo a las necesidades, a las nuevas necesidades del momento. ¿Bien? Entonces, ese es el proceso, el ciclo de vida clásico del desarrollo de un sistema. ¿Bien? Hay que seguir una serie de etapas para tener éxito en el desarrollo del sistema, ¿no? Básicamente lo tenemos que tomar como un proyecto. ¿Bien? Un proyecto significa que lo podemos organizar en etapas, esas etapas podemos definir, le podemos asignar un tiempo estimado para realizar esas etapas, o podemos controlar, podemos asignar a cada uno de los integrantes del grupo una responsabilidad, ¿no? Distintas tareas que tengan una responsabilidad. Bien. Así que bueno. Tenemos un minuto, nos conectamos de vuelta.